Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en una semana en donde el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país acaparó buena parte de las informaciones y también en materia económica. ¿Por qué? Porque los primeros efectos de este sistema frontal ya se están notando en la economía, en el bolsillo de los chilenos. El precio de las papas se disparó al menos un 50% solo en una semana. El ministro de Agricultura acusó una posible colusión en este mercado y lleva antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuánto te costó el kilo de papa? A 1.800. Está carísima, está incomparable. Fue la reacción inmediata de los consumidores. Es que muchos se cayeron de espaldas cuando fueron a la feria o a la Vega y vieron el precio de la papa. Esta hortaliza, altamente consumida por las familias chilenas, no deja de subir y su valor llegó a los 1.800 pesos. Para muchos es el primer producto que siente de lleno el impacto de este sistema frontal. Sí. Siempre es malo que suban las cosas. 1.800 la papa, mucho, ¿no? Mucho, demasiado. No más papas fritas. Es pura especulación porque al final se sabe que las papas se cosechan en marzo, ¿cachai? Entonces ahí están, aprovechando la oportunidad nomás. Yo no sé en qué minuto, 1.800, 1.700, se cambiará por el arroz, no tengo idea. El saco de papa está a 42. ¿A 42 lo pagaste? ¿Cuánto costaba hace algunas semanas? 32 lucas. Va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. No tenemos una cantidad exacta en cuánto va a subir, pero va a seguir subiendo. Y eso es lo que más preocupa. Todos en La Vega proyectan que la papa seguirá subiendo, más aún si consideramos que se acerca el 18. Alza desenfrenada que comenzó en junio con el primer sistema frontal. De hecho, el pasado 8 de agosto también reporteamos su precio y era muy distinto al que vemos hoy. Sí, está carísimo. La papa ya hace 3 semanas que ya no se compra papa. No, compro menos, porque acá somos buenos para la papa. La menor siembra que hubo este año y razones logísticas tras el sistema frontal son razones que explicarían esta alza. Todos argumentos que no convencen al ministro de Agricultura, quien acusa la existencia de una eventual colusión en el mercado de la papa. Hay actores de la agricultura que nos han enviado imágenes de camiones que no han querido comercializar la papa que tienen almacenada. Vamos a entregar también esos antecedentes a la Fiscalía, que es la institución que tiene que determinar si aquí existe o no práctica oligopólica y eventual colusión entre algunos actores. Más temprano en Radio Cooperativa, el ministro Valenzuela había apuntado a algunos mercados mayoristas, emplazamiento que fue respondido desde Lo Valledor, recinto que abastece a buena parte de la zona centro-sur de nuestro país. Si en el mercado mayorista de Lo Valledor guardamos papas, eso es negativo. El mercado mayorista da las facilidades para que todos los pequeños, medianos y grandes agricultores y a la vez los comerciantes puedan venir a ejercer un acto de comercio, que es su trabajo permanente. Antecedentes que serán llevados a la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, la papa no es el único producto que ha subido de precio. La lechuga escarola pasó en solo una semana de 683 pesos a 1.000 la unidad, mientras que el repollo subió de 940 en promedio a 2.000 pesos la unidad. Recordarle a todos los que nos escuchan que los campos inundados después probablemente no se puedan trabajar por lo menos en un tiempo. Entonces las hortalizas del futuro también se van a ver afectadas y eso hoy día no lo sabemos. Nos estábamos levantando, ¿no es cierto? Estábamos recuperando los cauces de los ríos, estábamos recuperando las bocatomas, los marcos partidores, los canales, recuperando la infraestructura y provoca un daño, yo diría, muchísimo más grande que el primer evento climático que tuvimos hace algunos días. Intensas lluvias que dejaron graves daños en la agricultura y cuyos efectos ya golpean nuestros bolsillos. Justamente para profundizar en este tema, también en los efectos en la agricultura del sistema frontal, tomamos contacto desde Coltauco, región de O'Higgins, con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ex ministro de Agricultura. Antonio, bienvenido a Canal 24 Horas, Mirada Económica, ¿cómo te va? Hola Andrés, encantado de saludarte. Aquí estamos en Coltauco, ¿no? Acompañado del alcalde Félix Sánchez, y hemos hecho una gira hoy día por O'Higgins, mañana por Maule, viendo un desastre natural que nos ha golpeado muy fuerte, Andrés, y que lo primero que quiero decir es que los efectos son mucho más graves
que los que tuvimos en el primer sistema frontal en el mes de junio. La verdad es que todos los agricultores que hemos visitado, los villorrios, los caseríos, los pueblitos, hay un daño muchísimo mayor que el primer frente de mal tiempo que tuvimos. Sí, Antonio, antes de entrar justamente a los efectos, qué se puede hacer, las medidas que se pueden tomar a futuro, partamos por el primer tema, este tema del precio de algunos alimentos que hemos visto que han subido. ¿Cuál es la posición de la SNA respecto a estos números que hemos conocido, al alza en el precio de las papas en la Vega Central, en los Valleos, en los principales mercados? ¿Cuál es la visión de la SNA, incluso con la posición que hemos visto, y lo veíamos en la nota de Felipe Gallegos? Vamos a retomar el contacto con Antonio Bocar, se nos fue la conexión. La medida que ha decidido tomar el gobierno de ir a la Fiscalía Nacional Económica. Antonio, ¿cuál es la posición de la SNA, primero respecto a esta alza de precios? ¿Por qué se produce esta alza de precios? Para muchos es lisa y llanamente especulación. Sí, qué pena que estemos en este tema, porque hay tanto daño en el campo, hay tanto daño en el mundo rural, hay tanto daño en las comunas rurales. Debiéramos estar todos, Andrés, concentrados en ver cómo poner de pie la agricultura, cómo poner de pie a tantos trabajadores agrícolas, tanta gente que está aislada, tanta gente que perdió su alcantarillado, su agua potable, que no tiene energía eléctrica, que sigue hoy día aislada, como lo hemos comprobado. Qué pena caer en este tema. Pero solo decir que la rentabilidad de la papa en los últimos 7 años ha sido muy baja, ¿no? El precio era 500, 700 pesos el kilo, y producto de que la rentabilidad había sido muy baja, se sembraron mucha menor cantidad de hectáreas, ¿no? Un 30, 40% menos de hectáreas sembradas de papa. Y los precios responden a la oferta y la demanda. Como ha habido menos oferta, los precios han subido, ¿no? Y bueno, y un alza realmente brutal. 500, 700 pesos estuvo el kilo de papa durante 7 años, y hoy día sube a 1.600, 1.800 pesos, que es un precio, ¿sí? Sí, solamente un punto. Tú decías al principio, claro, es un tema que, claro, lo principal es el daño en el sur, pero también a miles de consumidores en Chile le interesa el precio de ciertos alimentos, sobre todo después de venir de una espiral inflacionaria que para millones de hogares fue muy doloroso. Es un punto. Y lo segundo, que creo que también es importante, tanto en el sistema frontal anterior como en este, el precio de la papa se duplicó en pocos días. ¿Eso es por poca producción o derechamente porque aquí hay algo que está pasando que hace que en 5 días se multiplique el precio de la papa? No, lo que pasa es que el precio ha venido subiendo paulatinamente. Hay una menor superficie sembrada. En el primer frente de mal tiempo, acordémonos que tuvimos un fin de semana largo, había mucha lluvia, la infraestructura vial no respondió, se demoró llegar la papa a los mercados mayoristas, minoristas, las ferias, y el precio subió, ¿no? Pero el efecto más importante, más contundente de esto es que hay una menor oferta de papa. Ahora, entrar a hablar de colusión me parece algo muy delicado. Nosotros no tenemos ningún antecedente de eso. Bueno, para eso está la Fiscalía Nacional Económica. Vamos a tener, ¿no es cierto?, el resultado de esa investigación en pocos días más. Pero lo que nosotros vemos como hombres de campo, ¿no?, es que hay un daño brutal en la agricultura. Si me permites mostrarte, Andrés, aquí estoy en el río Cachapoal, aquí iban a ser sembradas papas, ¿no? Aquí íbamos a tener papas, incluso al otro lado del río teníamos 20 hectáreas de papa que se las llevó el río. Entonces, yo creo que aquí se conjugan varios factores. Uno, lo primero y lo más relevante según mi punto de vista, es que la rentabilidad de la papa estuvo estancada durante 5 años. Se sembró menos, hay menos oferta, ¿no? Sumémosle a eso 2 frentes de mal tiempo muy, muy duros que hemos tenido en pocos días, y sumémosle a eso, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo hoy día en los mercados mayoristas, minoristas. Sumémosle a eso también la inflación brutal que hemos tenido. Acordémonos que la inflación de los alimentos el año pasado fue un 24%, los últimos 12 meses ha sido un 12%, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga para tener este precio. Ahora, ¿Antonio? Para que las instituciones, Andrés, funcionen. Para eso está la Fiscalía Nacional Económica, todos están en su derecho en recurrir a la Fiscalía Nacional Económica y esperemos el resultado. Claro, que aquí lo que llama la atención, uno que ha seguido de cerca todas las investigaciones que se han hecho en relación a libre competencia, Antonio,
es que aquí el punto lo pone el gobierno, el punto lo pone el ministro de Agricultura, y él es el que habla de colusión. Claro, aquí para aprobar una colusión hay que hablar de coordinación entre miles de productores, miles de intermediarios, miles de vendedores, que al final es bien complejo, pero es el gobierno el que pone el punto. ¿Cómo explica usted que sea el gobierno, el ministro de Agricultura, el que él hable de colusión, el que lleve antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica? No es un consumidor, no es un alegato de la calle, es el ministro, es el gobierno. Mira, Andrés, aquí solo decir lo siguiente. En Chile hay 300.000 agricultores. El 92% son pequeños agricultores. Esta es una industria muy atomizada. Está conformada por cientos de miles de pequeños agricultores, ¿no? Entonces, me parece algo muy poco probable que exista una colusión respecto de un tema donde está tan atomizada la industria. Yo creo en las instituciones que funcionen, cada uno tiene el derecho de recurrir a las instituciones, pero nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura no tenemos absolutamente ningún antecedente. Estuvimos en Los Valledores esta semana, hoy día conversé con Arturo Guerrero, hoy día estuvimos hablando con Froilán Flores de la Vega Central. No tengo ningún antecedente, correcto, no tengo ningún antecedente de alguien que nos haya hecho alguna denuncia respecto de un tema así. O sea, tú descartas de plano, para cerrar el tema y entrar al tema más de fondo, de que es el daño en la agricultura, descartas de plano que haya acopio de productos que se estén guardando, es un producto de guarda, pero que se estén guardando a la espera de que suba el precio o que se estén coordinando en precios. ¿Eso se descarta de plano desde la SNA? De plano, porque no tenemos ningún antecedente y sí hay una actividad noble en la economía, es la agricultura, ¿no? Porque a uno le va bien cuando tiene una buena cosecha, a uno le va mal cuando tiene una mala cosecha. Esta es una industria muy atomizada, ¿no? Especialmente en todo lo que tiene que ver con legumbres, con hortalizas, como el caso de la papa. Entonces, es algo muy poco probable. En Chile somos muy poco asociativos. Hay un individualismo, tenemos muchas virtudes los agricultores, pero somos muy individualistas. Entonces, no creo, ¿no es cierto?, y no tengo ningún antecedente para ser responsable en la respuesta y categórico de que algo así pudiera estar ocurriendo hoy día en Chile. Ya, Antonio, dimensionemos el nivel de daño que está sufriendo todavía se cuantifica, todavía estamos conociendo la profundidad del daño a nivel de hogares, a nivel de ciudades, a nivel del agro. Se han conocido algunos datos, tú has dicho que podría ser el doble de lo que fue el primer sistema frontal, que fueron 300 millones de dólares, es decir, unos 600. ¿Podría ser más incluso, conociendo aún más información, llegando a lugares donde no se había llegado? Pudiera ser más todavía, Andrés. Yo he dicho muchas veces que llevo 38 años viviendo en el Maule. Nunca había visto caudales de agua en los ríos, en los esteros, en los canales, como lo vimos en este segundo frente de mal tiempo, por varias características. Una, el suelo estaba saturado, ¿no? Dos, había niveles superficiales y como tuvimos una isoterma relativamente alta, toda esa nieve superficial, ¿no?, hizo que esta agua bajara con mucha velocidad, con mucho sedimento, con mucho lodo, con muchos escombros, ¿no? Entonces la velocidad del agua aumentó muchísimo y por eso los desbordes en los ríos, en los esteros, en los canales, que arrasó con ciertos caseríos, villorrios, pueblitos, ciudades, claro. Mi ciudad de Curicó, ¿no? También vengo de Santa Cruz ahora, Andrés, 70% de Santa Cruz con un lodo, con un barro muy impresionante, ¿no? También tuvimos ahora en Pumanque, ¿no?, con Gonzalo Barahona. Ahora estamos con Félix Sánchez aquí en Coltauco. Y la verdad es que yo en 40 años, 38, nunca había visto, ¿no es cierto?, un frente de mal tiempo de esta envergadura que causara tanto daño. Sí. La infraestructura hídrica está destruida y tenemos pocos días para reconstituirla, porque hay que regar el 18 de septiembre, siempre son los primeros riegos, ¿no? Entonces necesitamos reconstruir la infraestructura hídrica, las bocatomas, los marcos partidores, las compuertas, la telemetría, el embanque en los canales. Hemos visto muchas casetas de riego destruidas, ¿no? Y cuando el río pasó
por un campo específicamente, arrasó con el campo. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Antonio, ¿no? a ver, en términos claro, son sobre todo O'Higgins, Maule, el Ñuble, cada una con estructuras económicas distintas, productivas distintas, tanto de, no sé, pues cereza, frambuesa, arándano, vitivinícola, avellano. ¿Cuáles son los productos, a tu juicio, por región, los más golpeados? ¿Qué nivel también, cuánto puede golpear el empleo? Recordemos que nos vamos acercando al verano y la estacionalidad en cuanto a empleo del agro, tú lo sabes bien, es muy, muy fuerte, muy marcada en el periodo estival. Bueno, qué buen punto, Andrés. ¿Cómo va a afectar esto el empleo? Bueno, hay mucha gente sin trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Mientras ha durado este frente. Ya veníamos con 500.000 personas que andaban buscando trabajo, porque la falta de crecimiento económico ha provocado un desempleo. Sumémosle esto, la agricultura es muy intensiva en mano de obra. La región de O'Higgins y el Maule son las dos regiones que tienen un PIB agrícola las más altas de Chile, ¿no? Aquí la agricultura es fundamental. ¿Para qué decir Maule, Ñuble y Biobío? Eso es pura agricultura. O'Higgins, ¿no es cierto?, es la zona frutícola más importante del país. El Maule tiene la mayor superficie vitivinícola, tiene la mayor superficie de cereza, de avellano europeo. Entonces estamos hablando de regiones, de O'Higgins al Biobío, que son muy potentes en la agricultura. Es el principal motor de desarrollo y de generación de empleo. Entonces, aquí no podemos bajar los brazos, aquí tenemos que volver a producir, ¿no? Pero esto, sin ninguna duda, yo creo que no se le ha tomado el peso en Santiago respecto de la magnitud y del costo que ha tenido estos dos frentes de mal tiempo. Entonces, reconstruir la infraestructura hídrica, reconstruir la infraestructura vial y también, lo más importante, preocuparnos de los trabajadores agrícolas, de estos villorrios, caseríos, pueblitos, que se han perdido tantas viviendas, ¿no? Hay muchas zonas sin luz, sin generación de energía eléctrica, los alcantarillados, el agua potable. Es toda una infraestructura rural que es mucho más débil, ¿Antonio?, que la infraestructura urbana, ¿no? Sí, justo en imagen estamos viendo, por ejemplo, plantaciones de pomelo, los cítricos también. ¿Cuán golpeados se ven? Porque uno se imagina que hay, y tú lo explicas desde, obviamente, porque maneja mucho mejor el tema, hay productos que son más resilientes al agua, a las inundaciones que otros. Quizás uno se podría imaginar que ciertas parras, la uva para la producción de vino puede aguantar más que otros productos. Cuéntanos más o menos cuáles son quizás los más resilientes, sí, y los que definitivamente uno tiene que pensar, lo que está se perdió y hay que ver la próxima siembra, cosecha. Bueno, todo lo que es hortaliza, todo lo que es legumbre es muy sensible. Ya. Lo que se afectó ya no vuelve, ¿no es cierto? Respecto de los frutales mayores, tenemos los de hoja caduca, que son los árboles que botan la hoja. Esos árboles están a punto de empezar a brotar, algunos están floreciendo y después vienen las cosechas. El árbol que bota la hoja va a necesitar riego a fines de septiembre. Ahora está en un estado de puntas verdes y de floración, ¿no? Ahí no hay tanto efecto, salvo que vengan temperaturas muy bajas. Nosotros ahora aquí en Coltauco estamos viendo, ¿no es cierto?, que la temperatura está muy baja y pueden venir heladas. Ahora, los cítricos, los paltos, ¿no?, son árboles de hoja persistente. Muchos de ellos están en actividad. Esos pueden ser las especies más afectadas. Los árboles con hoja persistente pueden ser más afectados que los árboles con hoja caduca, que son los árboles que botan la hoja. Pero ahora estamos a puertas de ¿qué? De la brotación, de la floración. Es un estado fenológico muy sensible a las heladas y estamos a 2 días de tener temperaturas muy bajas. Después de estos frentes de mal tiempo pueden venir heladas polares o heladas radiativas, ¿no? Entonces, esta es una noticia en desarrollo. Este frente de mal tiempo todavía no termina. Tenemos que ver cuáles son las temperaturas que vamos a tener, ¿no es cierto?, en los próximos días. Antonio Walker, te pido que te mantengas en línea desde Coltauco, el presidente de la SNA. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Volvemos de inmediato con más detalles del efecto que está sufriendo el agro tras este sistema frontal en la zona centro-sur. Mirada Económica.
Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura desde Coltauco, región de O'Higgins, Antonio Walker. Antonio, a ver, otro tema que también, claro, estamos en la mitad uno podría decir del vendaval, de las consecuencias de lo que se ha sufrido con el sistema frontal. Y uno podría empezar, quizá es difícil, proyectar qué se puede venir a futuro. ¿Por qué? Porque los meteorólogos, los geólogos, los expertos en climatología te dicen esto se va a repetir. Los ríos atmosféricos, todas estas condiciones que eran desconocidas en la zona donde estamos hablando, se van a repetir. Ya fue en junio, fue ahora y después en el verano vamos a tener una sequía que va a ser brutal. Es momento quizás de replantearse muchas plantaciones, de muchas producciones en la zona donde tú estás, en el Maule, en el Biobío, en el Ñuble, generosas en ABC productos, y decir, quizás de aquí en más, de aquí en adelante, ciertos productos no se van a poder producir más con estos efectos climatológicos. Sí, Andrés, no puedo dejar de decir, perdón, que estoy con Félix Sánchez, alcalde de Coltauco, que ha sufrido mucho y ha trabajado muchísimo para poner a Coltauco de pie. Respecto a la pregunta técnica, siempre la crisis climática es un fenómeno que llegó para quedarse, ¿no? Y tenemos que, por un lado, adaptarnos a la crisis climática y, por otro lado, como agricultura queremos mitigar la crisis climática. Queremos ser parte de la solución del crisis climática y no del problema de la crisis climática. Pero claro que hay una reconversión de especies, variedades y portainjertos. ¿Por qué? Porque al aumentar las temperaturas máximas, la zona frutícola de Chile se ha ido corriendo hacia el sur de Chile. Cada 10 años se corre la zona frutícola de Chile 100 kilómetros hacia el sur de Chile. Entonces, ante el Maule, por ejemplo, para ser muy gráfico, la capital de la manzana era el Maule, era Curicó, era el Maule Norte. Y hoy día la capital de la manzana es el Maule Sur, de Ñuble, Biobío y la Araucanía, ¿no? Entonces aquí hay un reordenamiento territorial porque los distritos agroclimáticos van cambiando de acuerdo a esta crisis climática, por lo tanto los portainjertos, variedades y especies se van modificando según la zona. Y este fenómeno de lluvia, claro, tú me ponías el ejemplo de la sequía, claro, pero estos fenómenos de lluvia de este nivel, ¿podría obligar también a replantear cierto tipo de cultivo? Mira, el cambio climático, crisis climática, uno de los efectos que tiene es que tenemos un clima mucho más extremo. Cuando hay lluvias son muy concentradas, cuando hay sequía son muy prolongadas, ¿no? También hay un comportamiento del niño y la niña distinto. Entonces, claro que esto esta crisis climática hace que tengamos un reordenamiento territorial por portainjertos, variedades y especies. Entonces, creemos que aquí hay un fenómeno distinto que nos va a ir haciendo repensar, ¿no es cierto?, cuál es el distrito climático para cada especie y para cada variedad. Por último, Antonio, en términos de inversión incluso, a ver, una zona como el Maule, el Ñuble y otras que este año no hay que olvidar que en enero fueron los incendios. Después vino, obviamente, lo que sucedió en junio. Este segundo sistema frontal, en términos de ayuda desde el Estado, en términos de ponerse de pie, de ayuda de la banca, de poder tener acceso, venimos también saliendo de una pandemia, o sea, que también golpeó al agro con fuerza. Entonces, ¿cómo ves tú económicamente el acceso a ese crédito, el acceso muchas veces a esos dineros frescos que permitan ponerse de pie, que se van a necesitar para a esa tierra volver a hacerla fértil? ¿Cómo ves tú ese acceso al crédito, la ayuda desde el Estado? Dos cosas, Andrés. Una, en las emergencias la coordinación es fundamental. Siempre podemos mejorar la coordinación, siempre podemos mejorar la gestión entre los distintos ministerios de un Estado, ¿no es cierto?, con los alcaldes, con las regiones y con el sector privado. Esa es una cosa, coordinación, 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 especialmente con el primer actor, quien es el alcalde, el que mejor conoce los problemas de su comuna. Y en segundo lugar, el financiamiento es lo que nosotros estamos pidiendo. Siempre hablamos del Banco del Estado, siempre hablamos de Corfo, siempre hablamos de un crédito largo, blando, con buenas tasas, ¿no es cierto?, con garantías estatales. Y nunca llega. Llegó la hora de tener ese crédito que nos permita ponernos de pie. ¿Qué es lo que necesitamos? Garantías estatales como el FOGAPE, el FOGAIN,
en la construcción hay una garantía estatal que es el FOGAES. Bueno, en esta emergencia agrícola podríamos incorporar una garantía estatal adicional, porque el agricultor no es sujeto de crédito hoy día porque ya tiene hipotecado su campo, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora es una garantía estatal para tener un nuevo tipo de crédito. Nosotros le hemos llamado crédito para la emergencia. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo desde Coltauco, región de O'Higgins. Mucha fuerza a todo el gremio. Tú nombrabas muchas veces al alcalde y a todos los alcaldes afectados, más de 90, 100 alcaldes afectados hoy en la zona centro-sur del país. Muchas gracias, Antonio, por este contacto. Gracias, Andrés. Saludo especial a Coltauco y a estos más de 90 alcaldes de comunas rurales que lo han pasado muy mal. Gracias, Muchas Antonio. gracias. Muchas gracias. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, esta vez con los efectos del sistema frontal en la economía. Lo veíamos al principio con las alzas de precio, el precio de la papa, el precio del repollo, el precio de la lechuga y también la otra cara de la moneda, quizás más dolorosa, tiene también relación con el efecto en el agro en el sur, con los efectos en plantaciones, lo decía Antonio Walker, en cerezas, en cítricos, en paltos, también en otros productos como vitivinícolas. Vamos a ver al final esos 600 millones de dólares hoy día que se calculan en afectación económica, cuando termina siendo, porque todavía estamos descubriendo cuánto daño dejaron las lluvias. Vamos cerrando Mirada Económica, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la sintonía. Chao, chao. Mirada Económica.